Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual Yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de IFA y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La enemistad entre Oyo e Iwo. Rezo Yoruba. Akapa Eku. Omu Oju Shiwaju. Wonni kilo de ti ofi Oju Shiwaju. Oni ikuwa Shiwaju lonkan baba ogun. Nigbati ejaku oyi Oju Shieyin. Ikulo de tomu Oju Shieyin. Oni iku eyin lonkan yeye won la jogun. Abofe aya orisha. Ibiwontin kon Oju agbo. Ibiti ishelo. Ibiwonti iju opa oreresii. Yire. Awon londi fa fun eleba. Tomo ni ifa. Tomo logun. La historia. El ratón fue encontrado muerto y después de morir giró su cabeza hacia adelante. Cuando se le preguntó por qué miraba hacia adelante, explicó que había sido un ataque frontal el que había matado a sus antepasados. El pez murió y giró su cabeza hacia atrás. El carnero padre sedujo a la esposa de una divinidad, pero mientras huía, una lanza fue arrojada contra él y le rompió los cuernos. Estos fueron los nombres de los 3 awos que realizaron la adivinación para el Egba, quien poseía un profundo conocimiento práctico tanto del arte de Ifá como de la medicina tradicional. Su pobreza había hecho imposible que cualquier guerra en la tierra de Oyo pudiera resolverse con éxito. Antes de que el Egba llegara a Oyo, la gente de Iwo atacaba constantemente a Oyo y convertía a su pueblo en esclavos. Cuando el Egba llegó a Oyo, marcó el fin de los ataques provenientes de Iwo. Siempre aconsejaba al rey de Oyo sobre cómo derrotar los ataques enemigos. El rey de Iwo convocó a todos los sacerdotes de Ifá de su reino para consultar cómo desarrollar una estrategia para capturar a el Egba, pues sabía que el Egba era quien protegía a Oyo. Después de la adivinación, fue Ogbe Iwori quien le dijo al rey que era imposible hacer algo contra el Egba. La única opción posible era lograr que saliera de la ciudad utilizando sus debilidades, una mujer hermosa y las nueces de cola. La única joven adecuada era la propia hija del rey, pues era cautivadora y estaba en edad de casarse. Ella debía ir donde el Egba con una canasta de nueces de cola para venderlas y con un espejo en la mano. El rey de Iwo preparó a su hija para ir en busca de el Egba. Cuando la princesa llegó a Oyo, fue anunciando sus nueces de cola hasta llegar a la casa de el Egba. Cuando el Egba escuchó la voz de la joven vendiendo cola, salió rápidamente. Al ver su belleza, sonrió. La joven se sonrojó y le devolvió la sonrisa. Él se ofreció a comprar todas las nueces de cola y la llevó a su casa. Ella aceptó de inmediato su propuesta de matrimonio. Ahora era el momento de que la joven continuara el plan creado por su padre. Un día, cuando el Egba salió, la princesa tomó su rabo de caballo, lo asó y utilizó su piel para preparar una sopa para que él la comiera. Cuando regresó, preguntó por su rabo de caballo. Ella respondió preguntándole si había dejado dinero para la comida. El Egba no perdió la calma. Cuando volvió a salir, la joven rompió su bandeja de adivinación de madera, akpakó, y la utilizó como leña. Al regresar, el Egba descubrió que su bandeja de adivinación había desaparecido. La joven le explicó que la había usado como leña. Una vez más, él permaneció en paz. Al día siguiente, ella utilizó el bastón de adivinación, uwere, como leña. Nuevamente, el Egba mantuvo la calma. La mujer se preguntaba cómo era posible que el Egba no perdiera la paciencia después de tantos intentos de destruir sus objetos sagrados. Entonces comenzó a prepararse para regresar a su hogar. Le dijo a el Egba que quería ir a la casa de sus padres,
pues había pasado demasiado tiempo y ellos no sabían si estaba viva o muerta. Él la acarició y le dijo que quería ir con ella para conocer a sus padres y formalizar su compromiso. Ella empacó sus pertenencias y las necesarias para que el Egbá realizara un viaje corto. Su okpelé, el akpakó, el iyerosún, polvo de adivinación, ropa y otros objetos. Él le dijo que la alcanzaría más tarde. A unos 300 metros más adelante la encontró. La joven le dijo que cerca había un bandido llamado el Ujú Shonofe y que ninguna mujer debía ir sola. Él le dijo que debían regresar, pero ella insistió. En ese momento, sacó su espejo y le pidió que mirara en él. Una vez más, el Egbá dijo que debían volver a casa. Ella volvió a sacar el espejo y él propuso regresar nuevamente. Ella le suplicó, diciendo que sería deshonrada si el hombre que había estado con ella todo ese tiempo no se presentaba ante sus padres para confirmar su compromiso. Finalmente, él aceptó y le dijo que solo iría por un momento, pues no estaba preparado para ninguna reunión formal. La gente lo saludaba como un digno sacerdote de Ifá, convencidos de que iba a encontrarse con el rey de Iwo. Él continuó diciéndole que no estaba preparado para permanecer lejos de su casa por tanto tiempo, y fue entonces cuando ella sacó todos los objetos que había preparado para él, su okpelé, su ropa, el iyerosún y más. Ante esto, no tuvo más opción que continuar. Estaba convencido de que había caído en una trampa, pero siguió adelante, porque su dignidad y su valentía no le permitían retroceder. Comprendió que ella era la princesa de Iwo. Como huésped real, se le ofreció una casa para quedarse con su esposa. Fue tratado con hospitalidad ilimitada, con banquetes celebrados cada noche. Mientras esto ocurría, el rey de Iwo ordenó un ataque contra la ciudad de Oyo. Como el Egbá no estaba en la ciudad, el rey de Oyo fue capturado y todos sus jefes fueron hechos prisioneros, y la rey fue llevada al palacio de Iwo. El rey le dijo a su hija que invitara a su esposo a adivinar qué contenía la caja. El Egbá tocó la caja con su okpelé y apareció su propio Ifá, Ogbe Iwori. Inmediatamente fue invadido por el dolor y comenzó a rezar mientras lloraba. Mientras el Egbá lloraba, el rey quedó atónito y confundido por cómo el Egbá conocía el contenido de la caja. El rey le dijo a el Egbá que liberaría a cualquier prisionero que él solicitara. Temprano en la mañana, el Egbá ya había realizado un sacrificio con 2 gallinas blancas. Era el momento de que Eshu interviniera para cumplir el propósito del sacrificio. El Egbá le dijo al rey que cualquier prisionero que tuviera el cabello gris en la cabeza era su propio seguidor. Eshu transformó todas las plumas blancas utilizadas en el sacrificio en cabello gris y cubrió las cabezas de todos los prisioneros. Cuando el rey vio que todas las cabezas de los prisioneros estaban cubiertas de blanco, los liberó a todos para que regresaran a Oyo. El Egbá dejó de llorar y exclamó, «Ogbe behu weyin», lo que significa, fue una batalla por la espalda la que lo derrotó. Desde entonces, cada vez que este odú aparece en la adivinación, tanto el adivino como el consultante giran la cabeza hacia atrás, a la derecha y a la izquierda, diciendo, «Que la batalla no me alcance por detrás». Así, el Egbá reunió a todo el ejército, así como a su esposa, y regresó a su hogar. Sus ancianos le preguntaron dónde había encontrado a una mujer tan hermosa, y él respondió, «Esta mujer es el resultado que encontré en Iwo». Este es el origen de la palabra Iyawo en Yorubá, que significa una nueva esposa o novia.